Bienvenidos a un aniversario más de la Escuela Médico Militar, donde también celebramos a las generaciones que cumplen 25 y 50 años de graduados. Y para conmemorar esta fecha tan especial, quisimos hacer un viaje a los orígenes de nuestro plantel. Es una historia de verdad de pura resiliencia, forjada entre los escombros de la revolución y la increíble tenacidad de sus fundadores. Vamos a explorar los cimientos, no solo de sus edificios, sino de su carácter. Bueno, para entender bien ese carácter, vamos a dividir nuestro recorrido en 5 capítulos clave. Primero, veremos los cimientos de la sanidad militar. Luego, seremos testigos de su nacimiento en plena revolución. Recordaremos la tragedia de El Cacahuatal, exploraremos la resiliencia en Arcos de Belén y al final cerraremos con ese legado de fortaleza que define a la institución. Ok, empecemos por el principio. Todo arranca justo después de la restauración de la República. El país en ese momento necesitaba urgentemente un cuerpo médico-militar bien organizado, formal, para poder enfrentar los nuevos retos. Es justo en este contexto que se ponen las primeras piedras de lo que hoy conocemos. A ver, los pasos más importantes empezaron en 1867. El presidente Juárez le encarga la reorganización del cuerpo médico-militar al doctor Francisco Montes de Oca. Apenas un año después, Montes de Oca ya estaba al frente del Hospital Militar de Instrucción. Y para 1881, todo este esfuerzo culminó con la inauguración de la Escuela Práctica Médico-Militar, que es, digamos, la abuelita directa de nuestro plantel. Y fíjense qué curioso, esta primera sede tenía una historia fascinante. Estaba en la antigua capilla de San Lucas, junto a un edificio que le decían la Casa de las Arrecogidas, que había sido construido por inquisidores allá por 1808. Su propósito original, pues era dar asilo a mujeres de vida licenciosa para regresarlas al buen camino. Un lugar con un pasado, digamos, complejo, que se convertiría en la cuna de la medicina militar. Ojo, este punto es clave para entender cómo empezó todo. La Escuela Práctica Médico-Militar era lo que se conoce como una escuela de aplicación, o sea, su función no era formar médicos desde cero, más bien tomaba a los alumnos que ya estaban en los últimos años de la Escuela Nacional de Medicina para darles el entrenamiento final y así integrarlos al ejército. Ahora sí, demos un salto a uno de los periodos más turbulentos y definitorios de la historia de México, la Revolución. Con el Ejército Federal disuelto, era indispensable, era urgente crear una nueva institución. Y así, de las cenizas del viejo régimen, nacería una escuela con un propósito totalmente nuevo y un espíritu forjado en el combate. Esta visión la tuvieron dos figuras clave: el coronel médico cirujano Guadalupe Gracia García Cumplido y el general brigadier médico cirujano Enrique Cornelio Osornio. Ellos le presentaron el proyecto al entonces ministro de Guerra Álvaro Obregón, y entre todos convencieron a Venustiano Carranza. El resultado, la Escuela Constitucionalista Médico-Militar, ubicada en el mismo edificio del Cacahuatal. Escuchen con atención estas palabras. El 12 de octubre de 1916, con una fuerza que iba a resonar por décadas, el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, pronunció esta frase, la que marcó el inicio de una era completamente nueva para la sanidad militar en México. Para el 15 de marzo de 1917, 99 alumnos, distribuidos del primer al sexto año, iniciaron oficialmente los cursos. Este número es simbólico porque marca el momento exacto en que la escuela deja de ser de aplicación y se convierte ahora sí en una escuela de formación completa. Pero claro, el nacimiento de la escuela no fue nada fácil. El edificio de El Cacahuatal, aunque se veía imponente por fuera, por dentro albergaba una realidad muy precaria. Las condiciones eran un reto todos los días, para alumnos y para profesores. Una lucha constante contra las limitaciones de un espacio que, pues, era improvisado. La situación era realmente precaria. Imagínense, las aulas se tenían que improvisar en salitas para enfermos. Las prácticas de anatomía se hacían en el mortuorio de la azotea. Los laboratorios se compartían con los del hospital. Y la falta de espacio era tan, pero tan crítica, que se tuvo que construir una galera en la azotea para que sirviera de dormitorio. Y entonces llega esta fecha. Una fecha que se cierne sobre la historia del plantel. 7 de mayo de 1930. La pregunta es casi obligada. Cuando la estructura que te sostiene es tan frágil, ¿qué es lo que pasa cuando esos cimientos finalmente cede? La respuesta fue una tragedia. Un derrumbe parcial del edificio cobró la vida de 2 alumnos. Este evento no solo fue una pérdida irreparable, fue el punto de quiebre que obligó a buscar de emergencia un nuevo hogar para la escuela. Después de la tragedia, la escuela fue reubicada, pero la solución, una vez más, fue otra prueba de resistencia. El nuevo destino, el edificio de Arcos de Belén, era un lugar que ni de lejos estaba diseñado o preparado para ser un centro educativo.
El nuevo edificio, de estilo neoclásico, había sido parque de ingenieros y hasta polvorín. Fue una solución muy apresurada. No se hicieron adaptaciones de ningún tipo. Simplemente se trasladó el plantel a un espacio que era completamente inadecuado para enseñar y para vivir. La fecha del traslado fue el 5 de septiembre de 1930. Los testimonios de la época usan una palabra muy fuerte para describir las condiciones en Arcos de Belén. Las describen como infrahumanas, una sola palabra que resume la magnitud del nuevo reto que enfrentaban. El espacio era increíblemente reducido. De hecho, no todos los alumnos cabían en el edificio. Pero lo peor era la falta de instalaciones, que obligaba a que clases tan importantes como las de anfiteatro se siguieran dando en las ruinas del Cacahuatal. Hasta 1938 fue una verdadera prueba de perseverancia en medio de la estrechez. Y aquí, justo aquí, es donde llegamos al punto central de todo este relato. Todas estas dificultades, estas mudanzas forzadas, estas condiciones tan adversas, no fueron un fracaso. Todo lo contrario, fueron la mismísima fragua donde se templó el acero del carácter de la escuela médico-militar. Esta cita lo resume a la perfección. A pesar de todo, la esencia de la institución, ese compromiso con la salud y con el servicio, nunca flaqueó. La identidad del plantel no está en sus muros, sino en el espíritu de cada uno de sus egresados. Así que, al final, la gran lección de estos primeros años es esta. Las pruebas del Cacahuatal y Arcos de Belén no definieron a la escuela por la tragedia que se vivió, sino por su extraordinaria capacidad de resiliencia. Fueron precisamente esas grietas en los cimientos físicos las que terminaron por construir los cimientos inquebrantables de su carácter, un legado de adaptación y fortaleza que sin duda perdura hasta nuestros días. Continuamos con las siguientes etapas en el desarrollo de la escuela médico-militar. Ok, en este recorrido vamos a adentrarnos en la evolución de la escuela, pero ya en su casa definitiva, Lomas de Sotelo. Vamos a ver cómo fue ese primer paso, ese nuevo horizonte, para luego pasar a su consolidación. Después veremos la modernización y cómo se puso al día con el resto del país. Y claro, llegaremos a lo que es hoy, un futuro ya integrado. Al final, cerraremos con una reflexión sobre cómo, a pesar de tanto cambio, la esencia sigue ahí. Muy bien. Para darnos una idea de lo que significó llegar a Lomas de Sotelo, es súper importante que recordemos de dónde venía la escuela. O sea, ¿cuál era la situación antes? Bueno, la sede anterior, la de Arcos de Belén, miren, tenía un valor histórico enorme. Claro que sí, pero ya no daba para más. Había llegado a su límite. Cada vez eran más alumnos, las exigencias académicas crecían y el espacio simplemente ya era insuficiente. De hecho, los registros de la época hablan de condiciones pues casi infrahumanas. Era clarísimo que se necesitaba un cambio radical, una visión de futuro. Y esa visión, afortunadamente, llegó. Llegó con un proyecto súper ambicioso. Construir un hospital militar totalmente nuevo y moderno en unos terrenos enormes, allá en Lomas de Sotelo. Este plan, que fue impulsado por el general Lázaro Cárdenas, no era solo para un hospital, Iba más allá. Incluía desde el principio una nueva casa para la escuela médico-militar. Una casa que ahora sí estaba pensada para el futuro. Y con eso entramos de lleno en la tercera etapa histórica. A esta la conocemos como la era de Lomas de Sotelo y... Ojo, estamos hablando de un periodo de 30 años. 30. Que fue clave para poner los cimientos del desarrollo y la consolidación académica de la escuela en este nuevo lugar. Ahora, lo interesante de este proyecto es cómo se hizo realidad. Fíjense, no fue cosa de un solo gobierno. Fue una obra que trascendió sexenios. Se anunció en el 36 con Lázaro Cárdenas, pero la construcción siguió y siguió durante el gobierno del general Manuel Ávila Camacho. Así, el Hospital Central Militar se inauguró en 1942 y unos años después, en diciembre del 45, por fin se inauguró el primer edificio de la escuela. Veamos la ficha técnica de esta primera construcción. El director técnico fue el teniente coronel ingeniero Félix Acoste Guzmán. El edificio tenía 3 niveles, 4 aulas con capacidad para 60 alumnos cada una, un comedor bastante grande para 300 personas y un auditorio para 100. En resumen, una estructura muy funcional, muy moderna para la época y justo lo que se necesitaba para que la escuela empezara a crecer en su nueva casa. Y es que este edificio era más que solo paredes y techos, ¿saben? Era todo un símbolo de la modernidad de la era posrevolucionaria. Su diseño era funcional, sobrio, muy diferente a las sedes anteriores. Y adentro pasaba lo mismo. Albergaba un sistema educativo que también se estaba poniendo al día, respondiendo a lo que la medicina y el país necesitaban en ese momento. Y claro, con instalaciones nuevas, el avance académico fue inmediato.
¡Vámonos! Para 1946 ya se habían actualizado los planes de estudio. Al año siguiente, en el 47, se adoptó el famoso sistema piramidal para los especialistas. Este era un modelo súper competitivo, ¿eh? Imagínense una pirámide. Muchos empezaban, pero solo los mejores llegaban a la cima. Además, tener el Hospital Central Militar ahí al lado fue una ventaja enorme para los internados rotatorios. Y, por supuesto, un momento histórico. En septiembre de 1973, por primera vez, ingresaron mujeres a la escuela. Ok, agárrense, porque ahora pasamos a la cuarta etapa. Y esto no fue un pasito, fue un salto cuántico en la historia de la escuela. Es la era de Lomas de Sotelo II. Aquí, el enfoque fue doble. Primero, una expansión masiva. Y segundo, algo importantísimo, poner los programas de estudio al mismo nivel que los del resto del país. Y para que vean la escala de este cambio, chequen los datos. Los arquitectos fueron Eduardo Echeverría Robleto y Eduardo Sánchez de Espinosa. ¿Se acuerdan del auditorio para 100 personas? Bueno, pues el nuevo era para 1000, 10 veces más grande. Y eso no es todo. Una torre principal de 8 pisos, dedicada exclusivamente a laboratorios, y un comedor para 850 personas. Esta obra se inauguró el 15 de septiembre de 1976. Y créanme, no solo fue una expansión, fue redefinir por completo la ambición de la escuela. Justo esa torre de laboratorios se convirtió en el gran símbolo de la nueva era. Ya no era solo un edificio más, era una declaración de principios, una muestra de la enorme ambición científica y académica que tenía la escuela. Se estaba preparando, sin duda, para formar a los médicos militares que necesitaría el siglo XXI. Y esta imagen lo dice todo, ¿no creen? Vean la diferencia. A la izquierda, la funcionalidad, la sobriedad de Sotelo I. A la derecha, la escala monumental, la modernidad imponente de Sotelo II. El contraste en la arquitectura nos cuenta la historia de cómo evolucionó la escuela. No solo creció en tamaño, sino que se volvió mucho más compleja y con un alcance mucho mayor. Pero lo más importante de esta etapa fue, sin duda, la homologación académica. Esto es clave. Con la creación de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad y sobre todo de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, los programas por fin se alinearon con los del resto del país. Y esto implicó un cambio de mentalidad enorme. Se pasó del sistema piramidal, ese tan selectivo, al columnar. ¿Qué significa esto? Que ahora cada residente que entraba tenía su plaza asegurada al terminar. Un sistema mucho más moderno y también más equitativo. Y así llegamos a la etapa actual, la quinta fase en esta gran historia, la era de Lomas de Sotelo III. Si las otras etapas fueron de consolidación y modernización, esta es la de la integración total. Es como la culminación de un siglo entero de evolución, todo junto en un solo centro de excelencia. El 16 de marzo de 2016 es una fecha clave. Ese día se inauguró el Centro Militar de Ciencias de la Salud, mejor conocido como el CEMICSA. Fue un proyecto monumental, de verdad, que llevó a cabo la Dirección General de Ingenieros, con el coronel ingeniero Arturo Marcelo Rodríguez Segura al frente. Y con su llegada, todo el campus se redefinió por completo. La palabra clave aquí es integración, porque el CEMICSA no es nada más un conjunto de edificios nuevos. Es un verdadero ecosistema educativo. Lo que hace es juntar a 5 escuelas diferentes, la médico-militar, la de graduados, la de odontología, la de oficiales y la de clases de sanidad, para que trabajen juntas. La idea es crear sinergias y que la formación en salud sea mucho más completa, interdisciplinaria. Y las instalaciones, bueno, son de primer mundo. Para que se den una idea, el complejo acuático tiene una alberca olímpica y fosa de clavados. ¡Olímpica! Además, hay un gimnasio polivalente, canchas de usos múltiples. Todo esto nos habla de una inversión nunca antes vista, pensada para la formación integral de todo el personal de sanidad. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Ha sido un viaje a través de 3 grandes edificios, todos en el mismo lugar, en Lomas de Sotelo. Y este viaje nos habla de una evolución constante, sí, pero sobre todo de una esencia que, a pesar de todo, sigue intacta. Y esa esencia yo creo que se resume perfectamente en una línea de su himno: encallada labor cotidiana del ejército, norma y virtud. ¡Qué frase! Resume a la perfección ese espíritu de servicio que ha sido la brújula de la institución en cada una de sus etapas, sin importar si el edificio era más grande, más chico o más moderno. Entonces, la idea central con la que nos debemos quedar es esta. La Escuela Médico-Militar ha tenido 5 casas diferentes en toda su historia, 3 de ellas aquí mismo, en Lomas de Sotelo. Pero a pesar de todos esos cambios, el espíritu es uno solo. Es el de una institución que ha sabido transformarse y adaptarse a cada época,
pero que siempre, siempre ha mantenido firme su compromiso con la salud de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, del pueblo de México. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención. Toda la información que hemos revisado aquí se basa en el increíble trabajo de la Comisión de Estudios Históricos de la Escuela Médico-Militar y de manera muy especial en el artículo Los edificios de la Escuela Médico-Militar en 100 años de historia, de Antonio Moreno Guzmán.